vamos nosotros ahora a ver la transmisión DSG. Siempre y cuando la encuentre yo. Compañeros, les quiero comentar un detalle. La transmisión DSG, como ya comentó el profe, se podría decir que no fue una segunda generación de transmisiones, sino ya son transmisiones recientes o nuevas. De hecho, después de la transmisión estándar se hizo lo que es la transmisión automática como tal convencional, y de ahí hubo varias modificaciones y mejoras, pero recientemente, vamos a hablar del año 2010 más o menos hacia acá, varias marcas han sacado esa transmisión ahora que se llama del tipo DSG, que principalmente la sacó Volkswagen, pero sí quisimos hacer el puente, vamos a llamarlo así, entre una transmisión estándar y una transmisión DSG, porque mecánicamente son muy similares. La diferencia de ahora es de que además de su tren motriz como tal, de engranes, sincronizadores, árbol, impulsor y impulsado, ahora se adapta un embrague doble con una flecha de entrada doble, y es ahora controlada por una unidad que se llama mecatrónica, que en parte esta funciona hidráulicamente, pero también electrónicamente. Entonces, por eso es que optamos por ahora explicar esta transmisión, porque son muy similares. Entonces, aprovechando los principios de la otra, vamos a empezar a explicar esta. Bien, aquí tenemos entonces la transmisión o comparativa de la transmisión manual a mi izquierda y la transmisión DSG a la derecha, que muchas veces, bueno, el usuario del vehículo realmente no reconoce qué tipo de transmisión tiene, aunque se lo expliquen en el concesionario. Cuando fue a comprar el auto, realmente creo que no lo va a recordar. Solo va a saber que su caja es especial, como lo que estamos viendo nosotros ahorita. Esto de DSG, como ya pudiste observar, significa Direct Shift Gearbox, es decir, que es una transmisión directa, dice aquí, básicamente, una transmisión directa porque pues, ya no va a tener el embrague, vuelvo a repetir, el embrague convencional que nosotros conocemos. Puedes observar que siguen apareciendo lo que son los trenes de engranes. Repito, ahora va a ser mucho más complejo. Sin embargo, hay varias versiones de esta transmisión DSG. Las hay incluso con diferentes embragues. Ya quedamos que hay secos y hay húmedos. Las hay aquellas que incluso son de 6 velocidades y de 7 velocidades. Entonces, hay cosas que finalmente sí son mejoras, pero requerimos nosotros comprender que aunque tiene los engranes como la transmisión manual, pero trae ahora un gobierno que ya es por una computadora y que lo va a hacer a través de esta mecatrónica, que es donde están los actuadores, precisamente para que se logre el desembrague en forma automática y el acoplamiento también de nuestros sincronizadores en forma automática. Así que vamos a empezar a ver, repito, ahora en este apartado, a estas transmisiones DSG. Utilizando el conocimiento anterior, bueno, pues vamos a poderlo ver. De tal manera que vamos a ir viendo. Netamente la transmisión trasera es lo mismo, el motor no nos importa, sino aquí es lo que vamos a ir viendo nosotros, ¿ok? Así que adelante, ingeniero. Bueno, como ya les comentó el profesor, hay dos tipos de transmisiones. Hay una que es de embrague húmedo. Ahorita en el video estamos observando una que es embrague húmedo. Si ustedes alcanzan a observar, en la parte frontal ya no viene montado como comúnmente conocemos un clutch, ni tampoco viene montada una turbina. Ahora solamente tiene, lo vemos ahí, es una flecha de entrada que se conecta directamente a una volanta hacia el motor. Ahí, a ver si se alcanza a percibir. A ver, ahí se va a alcanzar a ver. ¿Es de mecatrónica? Ajá. Déjame ver, regresarlo un poquito. A ver. Es que este mouse está medio raro, medio en lo que me acostumbro al mouse. Ok.
Esta transmisión es de 6 velocidades, es una transmisión de embrague húmedo. Espero a ver si se alcanza a observar la imagen. Ahí, más o menos. Ah, me pasó un poquito. No, Ver, no. un poquito. Allí quiero que observen en lo que es la flecha de entrada. Ahí, si se dan cuenta, lleva un plato y en la parte de adentro lleva un embrague. No se alcanza a observar mucho. Déjalo correr el video a ver si lo vemos más adelante. Ese embrague es controlado por esta pieza que se ve aquí, que se va a alcanzar a ver, es la unidad mecatrónica. Esa controla por medio de electroválvulas una aplicación de 2 embragues. Ahí se alcanza a observar. Déjame correr un poquito más el video. Ahí más o menos. Esta parte que vemos aquí en la anterior transmisión automática convencional era un convertidor de torsión, ahora no es un convertidor. Es un tambor, se puede decir, con 2 juegos de embragues. Uno es más amplio, uno es más pequeño, que nos va a controlar 2 árboles de 2 flechas centradas, se podría decir, que básicamente uno nos controla velocidades primarias y otro velocidades secundarias. ¿Cuáles vendrían siendo las primarias? Por decirlo así, una, primera, tercera y quinta velocidad. Y el otro embrague nos va a controlar velocidades secundarias, como por decirlo, segunda, cuarta y sexta. ¿Qué es lo que se busca en este tipo de transmisiones? Que los cambios entre primera y segunda sean muy rápidos. Ahorita lo vamos a ver más adelante un poquito más detallado, pero electrónicamente cuando ustedes seleccionan la posición de drive, la computadora nos aplica lo que es el embrague primario y prácticamente nos está transmitiendo ya torsión hacia una flecha de primaria, en este caso. La mecatrónica ya nos seleccionó por medio de la horquilla electrónicamente y hidráulicamente la primera velocidad. Entonces, en el momento en que nosotros soltamos el pedal del freno, bueno, va a empezar a avanzar el vehículo. Pero sin que nosotros hagamos un cambio o algo, la computadora, por medio de los sensores de velocidad que ya ha detectado que la transmisión, en este caso el vehículo, ya se está moviendo, nos va a seleccionar en la horquilla de la segunda velocidad. Ya haga de cuenta que prácticamente ya está engranada, ya se movió la horquilla y ya se engranó la segunda velocidad, pero no se está moviendo. ¿Hasta qué momento se va a mover? En el momento en que la computadora, cuando decida determinar ya hacer el cambio hacia segunda, nos va a desembragar lo que es aquí, en este embrague que estamos observando. El primario nos lo va a desembragar y en ese momento nos va a aplicar el segundo embrague y en automático la segunda, que ya está previamente seleccionada, va a transmitirnos la potencia. En el momento que la segunda velocidad ya está trabajando, en ese momento la computadora nos va a desacoplar nuevamente, bueno, más bien antes de desacoplar, nos va a mover la horquilla de tercera, ya está engranada, se podría decir tercera, nos desaplica la presión hidráulica del embrague primario y nos manda hacia el secundario y para que entonces entre en ese momento la velocidad tercera. Eso nos facilita que el cambio sea más rápido y sea suave. Las revoluciones no van a caer tanto, vamos a decirlo así, de 3000 hasta 1000 para hacer un cambio lento, sino que van a caer hasta a lo mejor unas 500, 600 RPM y en automático se va a embragar la siguiente velocidad. En una de las imágenes que le envié se alcanza a percibir estos... Sí, bueno, nada más aquí para aclarar. Miren, aquí lo que nosotros tenemos es simplemente, por ejemplo, vamos a explicar con el embrague seco, que tal vez sea mucho más fácil. Tenemos igual el volante del motor, sin embargo, en este caso tenemos 2 embragues. Tenemos aquí uno, aquí tenemos el segundo embrague. Cada uno de ellos ya será aprisionado, como lo hemos visto en el caso anterior. Ahora, con respecto a la flecha de entrada, esta está a su vez dividida en 2 partes. Una de ellas va a manejar unas velocidades y la otra va a manejar las otras velocidades. Es decir, una de ellas va a manejar lo que es la primera, la tercera y la quinta, mientras que la otra va a manejar lo que es la segunda, la cuarta y la sexta. La reversa se cuece aparte en este caso. O sea, tiene su propio eje.
Ahora, la cuestión está en que una de estas flechas, vamos a imaginarla, la verde, esta, va a ser controlada por este disco, es decir, este le va a transmitir el movimiento, mientras que la otra flecha va a ser por este segundo disco. Entonces, no voy a dibujar aquí los engranes, puesto que me sería muy tardado. Pero la cuestión está en que cuando acá esté ya sincronizada la primera, aquí ya tenemos la primera, entonces, al mismo tiempo en que yo voy corriendo en primera, nuestra transmisión ya hizo el agarre o la sujeción con el sincronizador. Aquí está el sincronizador y ya sujetó al engrane de segunda, ya lo tiene sujeto, pero todavía no está finalmente transmitiendo su movimiento. ¿Ok? Cuando la computadora lo decida a través de la mecatrónica que habíamos visto, simplemente lo que va a hacer es cambiar de embrague. Es decir, ya no va a estar acoplado este, sino dice ahora va a estar acoplado a este otro. Cambia el embrague. Al cambiar el embrague, entonces ahora será este quien transmita el movimiento y este ya no lo va a transmitir. Mientras que yo voy en segunda, ahora la caja va a hacer el cambio solita, va a sujetar al engrane de tercera. Ya lo tiene ahí, pero su embrague no está acoplado en este momento. Ahorita vamos nosotros en segunda. Ahorita estamos utilizando a este embrague. Ok. Y cuando ya hagamos el cambio a tercera, o bueno, la transmisión lo haga, pero también lo podemos hacer nosotros de forma manual. Si queremos hacerlo nosotros manual, lo podemos hacer. O bien esperar que la transmisión lo haga. Y lo que va a hacer la transmisión es simplemente dejar de acoplar a este embrague y ahora el que va a acoplar es a este otro. Y así va entonces a acoplar a la tercera que ya tenía engranada. ¿Ok? Mientras que la tercera está aquí, ahora por acá, mientras la caja se va ahora el sincronizador a mover hacia este lado y va a sujetar al de cuarta. Y ya está ahí esperando nada más que las revoluciones alcancen pues el final de la carrera que me otorga la tercera. La cuarta, te repito, ya está sujeta. Así que los embragues no es que se presione el pedal, porque no existe, para que desembrague y yo pueda sujetar al engrane de cuarta. No, 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 no. El engrane de cuarta ya está sujeto, ya está sincronizado. Lo único que va a hacer la caja es ahora volver a desacoplar a este embrague y acoplar ahora al otro embrague. Y así sucesivamente, el cambio es mucho más rápido, porque ya no es cosa, permíteme un segundito, ya no es cosa de que me tengo que mover como antes de tercera, por ejemplo, que iba yo hacia adelante y cuarta que iba yo hacia atrás, o primera hacia adelante y el mismo sincronizador hacia atrás. O sea, en la palanca de velocidades, el recorrido que nosotros tenemos que hacer, que ya por ahí Hugo en el grupo de WhatsApp mandó un esquema. Bueno, en este recorrido que nosotros teníamos que hacer de primera a segunda para sujetar y hacer el cambio, pues se perdían ciertas RPM. Es decir, había una pérdida de tiempo. Estaba yo en primera, pasaba yo a neutral y luego ya sujetaba el engrane de segunda y soltaba yo el pedal del clutch o embrague. Pero ahora no. ¿Por qué? Porque la primera ya está, pero la segunda también ya está lista. Nada más es cosa de que se cambie de embrague. Te escucho. ¿Sí? El que me hablaba. Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Lo que pasa es que se me trabó el teléfono. No podía hacer nada. Okay. Oiga, profe, esta transmisión en una ocasión me tocó verla, pero en una Chevrolet. ¿Es idéntico el funcionamiento o es parecido? Ok, cuando dices idéntico, bueno, recuerden ustedes que hay diferentes tipos de transmisiones. Al final, dijimos, son DSG y es lo que vamos a ver, que en las diferentes marcas automotrices
le han llamado incluso de forma diferente. Sí. Cada quien le pone a sus hijos el nombre que quiere. El funcionamiento que acabo de explicar, ese es el principio idéntico en todas, sí. Sí, sí, sí. Pero el cómo lo logran, eso es no. Porque ahorita la imagen que yo tengo es, aquí está el embrague que es húmedo. Aquí yo espero alcancen a ver, y para eso lo van a entender mejor cuando veamos transmisiones automáticas. Aquí está un disco, aquí está otro disco, otro disco, otro disco, otro disco. Tenemos discos de metal y discos de pasta. Los discos de pasta vienen aquí en medio, o sea, aquí en medio. Es un conjunto de discos y pastas. Profe, discos pero duros, discos blandos. Profe, esas transmisiones son viejas, ¿verdad? ¿O son ya muy nuevas? ¿Qué? No, son nuevas. Las DSG. Sí. No, Son nuevas. Nuevas. De hecho. Ah, ya, porque parece o sea, el sistema, el mecanismo de los discos y de pasta y de bronce pareciera el funcionamiento de las cajas automáticas esas de los Corsas. Okay. Bueno, la de los Corsas es otro sistema, nada más que es con un embrague normal, convencional. Que tiene la turbina. La EasyTronic lleva clutch normal. Ajá, esa es muy sencilla, no. Esta es entre automática y estándar. Porque si te das cuenta, como les explicamos, este embrague es húmedo. Este trabaja a base de presión de aceite. Es como un embrague de transmisión automática, ¿no? El embrague que hace los cambios. Así es así. Si ya han tenido ustedes la oportunidad de observar un embrague de transmisión automática, es exactamente lo mismo. Nada más que esa transmisión, se podría decir, trae un embrague nada más, que es el embrague doble. Ya todo lo demás, todo el tren de engranes ya es por engranes, precisamente, y sin ajustadores. Siguiente, permítame, siguiente. En este caso, este embrague, que es hidráulico, al igual que en la transmisión automática convencional, trabaja con medio de una presión. Y esa presión es generada por una bomba. Y esa bomba es impulsada por el mismo motor. Es la fuerza del motor. Sin embargo, aquí no tenemos una bomba de media luna, no tenemos una bomba de rotores excéntricos, sino ahora, ¿qué tipo de bomba tenemos? Es hidráulica, mecánica, se podría decir. Pero controlada por la computadora. Es controlada por la computadora. La presión en este caso va a ser controlada por la computadora. Y nosotros tenemos ahora sensores de velocidad de los diferentes trenes, ok, e incluso que también cuando trae esto, vamos a traer sensores de temperatura que ya vienen a ser todo mucho más complejo. Te escucho. Profe, no sé si lo vaya a retroceder un poco, tiene algo preparado. ¿Y cómo es el engranaje de las normal, de las estándar, del 4x4? Ok. Es prácticamente lo mismo. Simplemente un piñón más nomás. Pero un piñón más y ya. Ajá, eso lo vemos tal vez como dices, pero de acuerdo al orden, ahorita vamos a ver, para no meternos, porque la doble tracción es otro asunto. Es un sistema. Exacto. Ya, listo. ¿Vale? Bien, entonces, aquí está, repito, este embrague, el cual es húmedo. Repito una vez más, ahorita vamos a ver imágenes de uno que sea seco, ¿ok? Aquí están los diferentes discos, como puedes ver, montados en lo que sería la flecha de mando. Ahora, obviamente esto va a trabajar, ahí podemos ver cómo está la presión y cómo se libera esa presión. Y ahí está el otro conjunto. A ver si lo alcanzamos a notar. Quiero que veas cómo hay un embrague aquí de mayor diámetro. Es decir, el de mayor diámetro es este es el de mayor diámetro. Y quiero que veas que acá adentro hay otro embrague de menor diámetro. O sea, es igual. ¿Lleva pasta, profe? ¿Todo lleva pasta? ¿Perdón? Perdón, es que mira, es que si hablan, cuando yo hablo, ya no los escucho. Si me dicen, profe, entonces ya sé que me hablan, y cuando yo termine de hablar, ahora sí, ya te puedo escuchar.
Ok, sígale. No, ahora sí ya escucho. ¿Llevan pastas también ese otro embrague menor de diámetro? Sí, igual delgaditas y pastas de metal y de pasta. Se podría decir discos de pasta y discos de metal. Le llaman algunos discos duros y discos suaves. O sea, cloches o metal, así, depende cómo lo conozca, ¿no? Uno es el disco de metal y otro es el disco de pasta. Uno de fricción y uno es el plato, se puede decir, ¿no? Ok. Ok, bien. Entonces, ahí están los dos embragues. Repito, en este caso se le llama embragues húmedos. Ojo, porque vamos a ver los embragues secos. Trabajan diferente. Estos se van a ver después también en el tema de transmisiones automáticas. Ahorita nada más, acuérdense de que tenemos esta opción. Luego, aquí está el engranaje y podemos ver nosotros a las horquillas, a los engranes y tenemos ahí la información precisamente hacia nuestra unidad de control o computadora. Aquí tenemos entonces que vamos nosotros a embragar o a desembragar, acoplar o desacoplar, ya sea a una de las flechas principales, a la primera o a la segunda, repito, a la que tiene la primera, tercera y quinta, o aquella que tiene la segunda, la cuarta y la sexta. Y esto que nosotros estamos viendo aquí es netamente pues nuestro sistema actuador. La unidad de control, la computadora, a quien va a gobernar es a estas válvulas solenoides que finalmente van a liberar cierta presión, tanto para el embrague como para las palancas en las horquillas, que finalmente se van a desplazar para mover a nuestros sincronizadores. Esto es lo que le llama mecatrónica. Y en algún momento ese término de mecatrónico ha sido utilizado para los nuevos técnicos, precisamente automotrices, que hoy Oye, el negrito, trabajamos tanto en las cuestiones mecánicas como en las cuestiones eléctricas y electrónicas. Así que si tú me preguntas que si todos estos cursos te están llevando a que cambies de... Apaguen los micrófonos, el del negro. Está hablando un negro ahí. Exacto, así dice negro. Así Jesús, que apaga el micrófono. Entonces, simplemente, sí creo que vamos a cambiarnos el título porque vamos a hacer mecatrónica. Perfecto. Les ruego, por favor, principalmente a los nuevos, que son los que no tienen mucha experiencia, que estén muy atentos de su micrófono. Con tantito que toquen la pantalla, su micrófono se les activa y escuchamos lo que están diciendo ustedes allá en su casa y bueno, se interrumpe la clase. Bien, aquí tenemos los diferentes trenes, como podemos ver. Ya, repito, es mucho más complejo. Sí, definitivamente el conocimiento y mano de obra será mucho mayor. Y ojo, también lo hay tracción trasera, también lo hay tracción delantera. Y si hay tracción delantera, si es tracción delantera, pues entonces se va a integrar lo que sería nuestros elementos del eje. Es decir, aquí vamos a tener nosotros a la conducción final, a la llamada corona y por supuesto al engrane impulsor que usualmente le llamamos piñón, que está del otro lado. Los satélites y planetarios que están por aquí montados, que son los que provocan pues la diferencia de movimiento entre una flecha y la otra, o una rueda y la otra, como quieras verlo, también están montados dentro de la misma caja. Y eso va a depender si es tracción trasera, si es tracción delantera. Bueno, pues ya sabes que más engranajes vamos a tener en determinado momento. Muy bien. Así que estos no los confundan. Ustedes concéntrense en los engranajes que estamos viendo nosotros acá. Estos son los actuadores que van a mover a nuestras horquillas, como pueden ver. Vuelvo a lo mismo. Ahí tenemos ya a nuestro embrague repetidas veces. Ahí podemos ver cómo acopló uno, se desacopló el otro.
simplemente siempre va a haber un embrague acoplado. O el pequeño o el grande, o el primario o el secundario, como quieras llamarlo, pero siempre va a andar uno acoplado. Y cuando uno está acoplado, el otro está desacoplado. Es decir, es obvio que no podemos tener dos velocidades al mismo tiempo. No, ok, no lo podemos tener. para mañana sirve. Domingo, tu micrófono. Ahora, aquí podemos ver, si me preguntan, oye, acá está el engrane, aquí está la horquilla, está la cubierta del cubo, está el bronce, los insertos. Bueno, pues ellos siguen apareciendo. La sincronización de cada uno de estos engranes se sigue llevando a cabo, solo que ya no es el conductor quien, al mover la palanca o bastón como antes, movíamos directamente a un riel y el riel movía la horquilla, sino que lo va a hacer netamente la mecatrónica. Y ahí vamos a sujetar, como puedes ver, a lo que es un engrane. Nuestras horquillas de bronce siguen existiendo, nuestros bronces sincronizadores, no se cambió el metal, no se hizo especial los engranes en ningún momento, siguen siendo lo mismo. Lo que cambia es esos actuadores que tú ves aquí, que son los que van a mover a nuestras horquillas que estás viendo acá, y eso lo vamos a hacer directamente, repito, por parte de la computadora. Así que, bueno, ya vamos conociendo ligeramente aquí a nuestra transmisión, repito, DSG. Lo que importa ahorita es que sepas que se dice que tiene ventajas. Ventajas como el hecho de que los cambios son más rápidos. Son mucho más rápidos en este caso. De tal manera que el tiempo en respuesta de una transmisión manual con una transmisión DSG, bueno, pues es muy diferente. Y eso, pues tú sabes que a muchos que les gusta precisamente, pues un poco la velocidad, este manejo que nosotros tenemos aquí de sexta, quinta, cuarta, tercera y así, además de que le añadieron 6 velocidades e incluso 7 velocidades comparado a las de 5, ¿no? Que tenemos nosotros, o una transmisión automática que es, tenemos de 4. Entonces, sí, aquí el cambio, como puedes ver, es mucho mayor, se hace mucho más rápido y pues las velocidades que se alcanzan son mayores. Y ojo que también tiene que ver esto con lo que es las emisiones contaminantes. O sea, se dice que esto se hizo también con ese fin. O sea, no se trata de ahorrar económicamente. No se hizo esto porque es mucho más segura o es mucho más económica o es no. Se hace esto porque se dice, ocupo ya no tanto aceite como en las transmisiones automáticas. Aceite que ya saben, se le quitó a las direcciones electroasistidas, porque, repito, son contaminantes el puro aceite mismo cuando ya está usado y que lo reemplazamos, y bueno, no siempre se hace uso correcto del reciclaje. 2, el hecho de que se haga el cambio, pero ahora por medio de una computadora, porque la pregunta es, ¿tú sabes hacer bien los cambios de velocidad? Tú sí, ya sé que tú sí, mi cuate, pues, por eso estás en este grupo, porque en este grupo puro buenazo. Pero allá afuera hay mucha gente que anda manejando y que no maneja del todo correcto. Y no me refiero a la forma de conducir el vehículo izquierda-derecha. Me refiero a las velocidades. Te escucho. Esas transmisiones de DSG hay en automáticas y estándar o solamente en estándar. No, o manual, por así decirlo. Son automáticas porque como tal en el vehículo ya no vas a encontrar el pedal del clutch. Son automáticos los vehículos. Tú te vas a subir, vas a arrancar y vas a ver una palanca como de un carro automático. Pero estamos hablando aquí que mecánicamente, ya físicamente, la transmisión como tal tiene componentes de una transmisión estándar, pero controlada hidráulicamente y electrónicamente por una computadora.
Sí, a ver si no nos confundimos. Efectivamente, la Profe. transmisión DSG es una transmisión que si volvemos a la palanca, mira, te repito, tú te subes, alguien se sube y ¿qué va a haber? Va a haber esta palanca. Y por tanto, entonces dice, eso es automática. ¿Ya? Pero tiene dos opciones. La primera opción es que la dejes totalmente automática, es decir, que la computadora sea quien vaya haciendo los cambios. Pero hay personas que no les gusta dejarle el mando a una computadora. Entonces hay una segunda opción, que tú lo hagas manual, pero déjame ponerlo aquí como decimos, entre comillas. Es decir, sí, tú vas a hacer el cambio manual. Tú puedes hacerlo, pero realmente está muy lejos de parecerse a la caja que habíamos visto en la clase anterior, donde, repito, tú pisas un pedal del clutch, el collarín presiona el centro del diafragma, invierte su conicidad, deja de presionar al disco, el disco del embrague se separa del volante, deja de transmitir el movimiento a la caja y ahora yo muevo la palanca mueve a un riel, el riel a una horquilla, la horquilla al sincronizador. O sea, era todo manual, o sea, todo era mecánico y todo era el empuje o la fuerza que yo actuaba. Sin embargo, aquí no. Aquí, aunque tú lo pongas manual, sigue siendo la computadora la que va a gobernar los cambios. La que va a gobernar los cambios. Nada más que tú le dices a la computadora en qué momento lo quieres. Pero ella es la que va a lograr el desembrague y el acoplamiento de los engranes que tú hayas querido alcanzar, ¿no? Que aún dentro del modo manual, como alcanzamos a ver allí en la imagen, si se dan cuenta donde está la posición de D, se puede mover la palanca al lado derecho y ahí vamos a encontrar un más y un menos. En esa posición, hagan cuenta que el más significa un cambio ascendente y un menos, obviamente, un retroceso. Pero la computadora está gobernado aún a esa función porque, vamos a llamarlo así, si ustedes lo ponen en esa posición de manual y arrancan con el vehículo y van a una velocidad muy baja, aunque ustedes le cambien una velocidad alta como sexta, la computadora no les va a dejar gobernar, o vamos, no les va a dejar engranar esa velocidad porque el vehículo va muy despacio. Entonces posiblemente les va a dar posiblemente les va a dar la oportunidad nada más de cambiar hasta tercera, máxima, cuarta velocidad, si ustedes es que van muy despacio. Igual en el sentido contrario, si ustedes van demasiado rápido, van en sexta velocidad y ustedes a la palanca le bajan y quieren, vamos a bajarlo hasta segunda, no lo va a dejar hacer porque está controlado para que no sufra un daño la transmisión en este caso. Profe. ¿Sí? ¿Escuchó? Sí, profe, y el aceite para esas transmisiones DSG, por ejemplo, cuando es embrague húmedo, ¿tiene el mantenimiento es igual que como si fuera una automática o cuando es seco, ¿qué requerimientos requiere? Ok, es similar porque mira, si tienes más o menos idea tú de una transmisión automática, obviamente hay tipos de mantenimiento. Si nada más es un servicio preventivo, pues tienes que bajar lo que es el aceite, quitarlo y en algunas transmisiones, no en todas, está a un acceso pues simple el filtro de aceite, ¿no? Como hemos visto, hay cárter, hay transmisiones que tienen el cárter en la parte de abajo y puedes quitar un filtro y lo reemplazas. Pero hay transmisiones que el filtro viene instalado internamente, entonces para reemplazarlo se tendría que prácticamente desmontar la transmisión, bajarla y reemplazarlo. Ya si se hace un mantenimiento un poquito más amplio, lo que se le hace a esas transmisiones es precisamente se desmonta lo que es el doble embrague húmedo y se revisan esos discos de pasta. Si ya están muy delgados, si ya tienen demasiado desgaste y tolerancia en esa parte, se quitan, se reemplazan, se revisan sus ligas de ese embrague,
se vuelve a empacar y se vuelve a montar. Simplemente, y se vuelve a poner la transmisión y se le aplica aceite limpio. Prácticamente en esas transmisiones, ya sea embrague seco o embrague húmedo, es los componentes que se dañan, lo que sufren mucho esas transmisiones, ya sea la mecatrónica o el embrague. Prácticamente como una transmisión estándar, lo que es el tren de engranes, llámese engranes, sincronizadores, toda esa parte, duran bastante tiempo, siempre y cuando tengan su nivel correcto de aceite, ¿verdad? Pero prácticamente sus mantenimientos y reparaciones de esas transmisiones es el tema de la mecatrónica y el tema de los embragues. Prácticamente, mecánicamente, internamente, es muy difícil que se dañen. Don Lucio levantó la mano, lo escucho. Profe, la Charan de la Volkswagen, ¿esa es DSG? Si hablas como de modelos 2006, 2008, no. Es transmisión automática, es la 09B, es completamente hidráulica esa. No, lo que pasa por la forma que tengo una Charan, Ajá. por la forma que está constituida de que le ponen la directa en la drive sí. y hacia el lado del copiloto, sí. tiene más, tiene menos. Sí. ¿Esa sería DSG? No, es normal. En este caso no, es normal, es automática. Lo que pasa es que en Volkswagen, esa palanca, vamos a llamarlo así, ahora es un módulo. El módulo le llaman Triptronic, que no tan solo es nada más hace el movimiento de un chicote y seleccionar la posición allá en la transmisión de qué velocidad está aplicando uno, sino que allí en esa palanca ya viene montada ahora una tarjeta con circuitos, obviamente, como un tipo computadora, para precisamente la función de que cuando movemos la palanca a la derecha y aplicamos un cambio ascendente o descendente, enviamos una señal a la computadora y la computadora gobierna hacia lo que es ya sea la mecatrónica o el cuerpo de válvulas y nos hace el cambio de velocidad. Pero sí, ese diseño de palanca viene también en transmisiones automáticas convencionales. Ok. Ajá. ¿Cómo sería la manera de identificarla o de diferenciarla? Porque ahorita que habló aquí don Lucio, yo tenía la misma duda porque las Cherokees también tienen el mismo sistema, así de la palanca igualitica. De hecho, ese sistema desde carros más viejitos aquí en México, el Stratus, yo fue de los primeros que vi que traían esa función, vamos, en la línea de Chrysler le llamaban AutoStick, esa función. Pero, ¿cómo sabemos o cómo podremos identificar qué tipo de transmisión es? Bueno, hay dos cosas. Cuando ya tenemos, vamos, más o menos experiencia en ese tema, viéndola físicamente nos podemos dar cuenta si es DSG, ya sea embrague seco o húmedo. Y si no, pues lo mejor sería corroborando en el manual, ya sea con el tipo de motor y el tipo de número de serie, consultamos y ahí nos va a decir qué tipo de transmisión es. Hernán René, levantaste la mano, te escucho. Otra pregunta, ¿lleva posición el embrague húmedo o nada más va como, porque estoy viendo el manual, no lleva ninguna posición, va como sea? ¿A qué te refieres con posición? Sí, ya ve que llevan en la entrada al tubo del hidráulico del aceite, o sea, ya ve que llevan una cierta posición. Ajá. Esta va como sea cuando lo cambio. Sí, o sea, haz de cuenta que el ensamble hacia la transmisión sí lleva una posición. De hecho, bueno, no lo puedes poner volteado, ¿sí me explico? Así como lo quitas, simplemente para hacerle un mantenimiento, quitas como un embrague típico de transmisión automática, quitas un seguro exterior, un seguro interior y sacas tus discos de pasta y ensamblas como un embrague de transmisión automática convencional, uno de pasta, uno de metal, uno de pasta. Al final checas tolerancias, ya que ensamblaste tu embrague doble, lo instalas en la transmisión. Gracias. Okay. Ubaldo Rodríguez, levantaste la mano, te escucho. Maestro, ¿Sí? la posición de la palanca más o menos vendría a ser secuencial. Mira, secuencial se podría decir que es el tipo de transmisión que le llaman, ¿no? A una transmisión secuencial se le conoce como meramente hidráulica, de embragues, planetarios, satélites, SPRAC, todo ese tipo de diseño. Pero en este caso, el más menos que tú ves ahí es simplemente una función.
como explicaba el profesor, de que tú lo cambias a esa función y le aplicas hacia más, te va a hacer un cambio ascendente. Si le jalas hacia atrás, hacia el menos, te va a hacer un cambio descendente. Aunque sí es en secuencia, es decir, Sí. o sea, se le llama secuencial porque sí va a seguir una estricta secuencia, Así es decir, si vamos en primera y yo le muevo, no va a brincar a tercera. No. O sea, si yo le muevo en estricta secuencia, irá a segunda, y si le vuelvo a mover, va hacia tercera. Entonces, sí, por esa parte, En ese sentido, sí. sí, sí Ajá. es secuencial. En ese sentido, sí. Ok. Gracias, Pero profesor. ya nada más yo le estoy diciendo a la caja, ¿sabes qué? De una vez bríncala, de una vez dame esa velocidad. Vuelvo a repetir que hay muchos vehículos, transmisión manual, que por eso en el tablero aparece la flechita de shift, la flechita que me indica, hey, hazle el cambio. O sea, en secuencia, otra vez, si yo voy en tercera y me aparece la flechita, pues me está diciendo, hey, que bote yo ahora, haga el cambio y me pase yo a cuarta. Aunque, si somos honestos, muchas veces creo que la camioneta misma no sabe si voy cargado o no voy cargado, y a veces sí por revoluciones me dice que haga yo el cambio de tercera a cuarta, pero no es apropiado, no es apropiado del todo, porque por la carga que llevo del vehículo, en el momento en que yo lo paso a cuarta, entonces pone lento. Se bajan las RPM, se pone lento, o sea, es decir, no, porque recuerda que yo al ganar velocidad pierdo fuerza, pierdo torque. Por tanto, entonces, no es recomendable siempre hacerle caso. ¿Ok? Mariano Medina levantó la mano, te escucho. Ah, sí, profe, para preguntarle, ¿de qué modelo a partir implementaron estas transmisiones? Mira, exactamente, bueno, de país a país llega a cambiar, ¿verdad? Pero aquí en México, por lo regular, el DSG empezó a salir en embragues húmedos desde el 2006 en algunos vehículos. 2006, 2008 hacia acá. Y más recientemente se empezó a optar mucho por el embrague seco. Porque el húmedo dejó de salir como hasta el año, en algunos vehículos de Volkswagen, estamos hablando en este caso, hasta como el 2012. Ya del 2012 hacia la fecha, prácticamente las transmisiones DSG son embragues secos. Isaí, levantaste la mano, te escucho. Oh, solamente quería preguntarle, esta transmisión ya está en varios tipos de carros, ¿verdad? Porque lo he mirado en muchos carros que acá le dicen Faro Chef, viene siendo la misma transmisión de DSG, me imagino, ¿verdad? Es el diseño, se podría decir, el principio se podría decir que es el mismo. El diseño cambia un poquito, pero sí, la Power sí es de la línea de Ford principalmente. Pero su funcionamiento es muy similar. O sea, buscan el mismo fin. Es como, para que nos quede bien claro, es como los frenos ABS cuando vimos quienes participaban en el curso. Todos sabemos que la intención era la misma, evitar el bloqueo de las ruedas. ¿Ok? Para tener una mayor seguridad, un mejor control direccional en situaciones pesadas de frenaje. Recordamos que ese era el fin de los frenos ABS. ¿Pero qué pasó? Bueno, que hay diferentes marcas fabricantes de sistemas de frenos ABS. Está Bosch, que ahorita está dominando el sistema. Está, ahí nos dice Hugo, que igual Volvo, Chief Mecatrónica, o sea, tiene su propio nombre, su propio diseño. Acá teníamos el Delco Moraine ABS 6, decíamos el sistema Kelsey's Highs, el sistema Delco, que no se quería quedar atrás, ATES, el sistema Bendix, que es una empresa, Bendix Anti-Look 10, Bendix Anti-Look 6, el ABX4 es de Bendix, de ATES, el TV Smart 2, TV Smart 4. Al final todos intentan hacer lo mismo, o sea, todos intentan que el conductor tenga mayor seguridad y sean mejores estos frenos, cambiando las pulsaciones por segundo, cambiando el tamaño, el volumen y cómo lograban hacerlo, ¿no? El número de válvulas, pero la idea era la misma. El principio, el principio es el funcionamiento es el mismo. El principio es el mismo, pero sí hay que estar atentos, y esto precisamente decía, con el concesionario y si no con el manual del propietario, conocer qué tipo de transmisión tiene,
y cuál es el mantenimiento que recomienda en este caso el fabricante del vehículo, ¿no? O sea, los cambios de aceite, los cambios de filtro que se desmonta incluso a veces por la parte superior, o sea, simplemente cambian el filtro y se acabó. Guillermo levantó la mano, lo escucho. Profe, una pregunta, con respecto a las transmisiones CVT, ¿qué diferencia hay con las que estamos viendo con la DSG? Bueno, a ver, ahí sí, perdón, pero si mencionamos ahorita la CVT, Guillermo, vamos a ver la CVT. O sea, en una respuesta de 3 minutos, no podría decirte todas las diferencias que hay. Lo que sí te puedo decir o adelantar es que no utiliza los engranes, no utilizo esta mecatrónica que estamos viendo, no utilizo los embragues, sino es por medio de una banda, son unas... Mecánicamente funciona diferente. Totalmente, son unos trompos, por así decirlo. Incluso hasta en el manejo es totalmente diferente también. Y que no hay así que brinquemos a primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, porque no hay cambios, no hay relaciones de transmisión así, sino que van a ser totalmente progresivas. O sea, te repito, es como un cono, y va a ir de menos a más o viceversa, ¿no? De más a menos. Entonces, por eso se dice que las relaciones de transmisión ahí son infinitas. Son infinitas porque, vamos, ni siquiera se va a percibir el cambio. Y de antemano a muchos no les gusta eso, precisamente porque simplemente acelera o desacelera como... Algunos lo interpretan hasta como si se estuviera patinando la transmisión. Ya cuando vas a altas velocidades, es imperceptible, se podría sentir esa tracción. Pero sí vamos a ver las transmisiones CVT y esa respuesta ustedes mismos verán las tremendas diferencias. ¿Ok? Bien. Gracias. No hay por qué. Bien, ahora tenemos aquí, entonces, ahora vamos a ver, siguiendo con esto, ahí tenemos la transmisión entonces de la que estamos hablando, pero ahora la de doble embrague. Quiero que observes esta que tiene el doble embrague y que es seco. Ok, ahí está una flecha. Ahí podemos ver, en medio está nuestro volante del motor. Repito, del lado izquierdo va a haber un disco de embrague y del lado derecho otro disco de embrague. Son embragues secos. Ok, ahí simplemente... Un paréntesis, compañeros. ¿A qué se refiere con secos? Que estos, se podría decir, estos embragues, aunque sí son controlados igual por una mecatrónica, pero funcionan mecánicamente. Vamos a ver que hay 2 collarines, hay 2 horquillas, no se aplican a base de una presión de aceite, sino es por presión y por un movimiento mecánico. A eso se refiere con un embrague seco. Y por el otro lado, el húmedo, se refiere a que sí es aplicado por una presión hidráulica y obviamente va sumergido en aceite. Ok. Aquí en el esquema que estás viendo ahorita está el volante del motor, volante de inercia, volanta le llaman algunos, ok, ahí está. Y aquí tenemos a los 2 discos, es decir, que ahora ya no hay aceite, es más, si hubiera aceite o grasa, se patinarían estos discos, cuando lo que yo busco es tener adherencia, tener fricción. Por supuesto, se van a desgastar, por supuesto, va a llegar el momento dado en que hay que reemplazarlos y ahí, bueno, pues es donde los que se han dedicado durante mucho tiempo a cambiar los discos de embrague o clutch, bueno, pues ahí van a aplicar mucho de ese conocimiento, nada más que aquí viene diferente. Ahora, esta es la flecha, como podemos ver, es una de las flechas y acá atrás están algunos de los engranes, pero aquí mismo van a estar los otros engranes, ¿ok? Montados, repito, en la otra flecha. Entonces, entiéndase esto del doble embrague y entiéndase el por qué es seco, al menos nada más en esta imagen. Ahora, ahí está todo el tren, vuelvo a repetir. Ahí nuestro volante del motor está girando, como puedes observar, ¿ok? No está entrando movimiento netamente a la caja, como puedes darte cuenta, los engranes no están girando. Esta sería nuestra parte del sistema del diferencial, lo que ya habíamos mencionado, esto, que no tiene caso que lo mencionemos, puesto que esto sigue siendo igual que siempre.
Este vendría siendo nuestro engrane impulsor o el piñón, y esta vendría siendo nuestra corona. Por acá andan los satélites y planetarios para producir precisamente la diferencia de movimiento. Aquí podemos ver parte de lo que es el tren. Otra vez estamos viendo aquí al volante del motor, aquí a un disco y aquí está el otro disco en la otra cara. O sea, parece un sándwich prácticamente. Pero repito, en neutral ninguno de los dos está acoplado, como puedes observar. Bien, sin embargo, arrancamos ahí, ponemos ya sea en la posición en la que vamos a tener. Por ejemplo, aquí nos fuimos hasta abajo, ¿no? Ahí vamos a irnos a Drive, donde le decimos, bueno, pues tú maneja. Es como tanto, como darle el poder a la computadora para que ella sea quien gobierne. Y entonces, aquí arranca el motor, perfecto. Ahí vamos a tener nosotros el volante, obsérvalo. Ahí está el volante, ya aquí ya se acopló, ok, ya hizo el acoplamiento. La caja lo que hace es que mueve a la horquilla, mueve al sincronizador, sujeta al engrane, que en este caso sería el de primera, y entonces lo que va a hacer ahora, observa, ahora va a acoplar al embrague. Ahí está acoplando al embrague a este embrague, mira, ya lo acopló. Entonces el otro, mientras que este está acoplado, este está desacoplado, ok. Entonces, este embrague es el que va a meter el movimiento para mover a la flecha que tiene que ver, vuelvo a repetir, con la primera, con la tercera y con la quinta. Bueno, y con la séptima en caso de que así tuviere, ¿no? Pero primera, tercera y quinta, ahí nos quedamos. El otro embrague, el que está acá, el que voy a pintar de azul a ese es el que va a estar para segunda, para cuarta y para sexta. Este otro embrague. Ok. Ahora, entonces, ahí ya está acoplado uno, así que manda el movimiento y bueno, ya la transmisión finalmente de engranajes, ya la conoces, cómo va a llegar hasta lo que es el piñón, del piñón a la corona y de la corona ya netamente a las flechas laterales y hacia las ruedas. Ok. Ahora, aquí ya estoy viendo, hizo el cambio. Es decir, ya está acoplado el otro embrague, el embrague azul. Date cuenta que ahora el que está embragado es este. No alcanza a verse el primer embrague porque ahorita pues él no entra dentro de la explicación. Se supone que está desacoplado. Ahí voy a hacer el cambio a tercera. La caja misma ya tiene acoplado con el sincronizador a el engrane de tercera, y ahora lo que hace es que desacopla el embrague que mueve a todo lo azul y acopla al embrague que mueve a todo lo rosa. Ok, ahí. Y entonces este es quien se encarga de transmitir el movimiento. Si ahorita voy en tercera, quiero decirte que la caja ya se prepara. Y lo que hace es que, aunque no nos pregunta, la caja ahorita lo que hace es sujetar. Como ve que voy acelerando, dice, ok, la tendencia es ir a más velocidad. Por eso es necesario saber las RPM, no solamente del vehículo, sino de los árboles mismos, o sea, de los trenes. Ok, bien. Como ve que la tendencia es ir aumentando la velocidad, la computadora lo que hace es sincronizar, sujetar al engrane de cuarta. Ya está listo. Todavía no está aplicado. ¿Por qué no está aplicado? Porque el embrague, el azul está ahorita, este embrague azul está desacoplado o desembragado, como quieras decirlo. Por eso es posible incluso que se pueda entrar o aplicar la siguiente velocidad. Así es. Porque recordemos que en una transmisión estándar, incluso platicamos del sistema de enclavado, que no era posible que dos velocidades al mismo tiempo se engancharan, vamos a llamarlo así, o se acoplaran. Sufre un daño, ¿verdad? Del tren, incluso se amarra. Pero en este caso, las transmisiones DSG sí es posible, porque como vemos, o la explicación es de que el embrague, en este caso de la siguiente velocidad que ya se está preparando para dar tracción,
el embrague está desaplicado, es como si estuviera prácticamente el motor apagado, pero está esperando el momento en que simplemente la computadora aplique ese embrague para transmitir ya la fuerza. No sé si esa parte sí la logran comprender, porque eso es importante. Por eso, he allí la importancia de 2 embragues. Tienen varios. Sí, Domingo Mancilla, te escucho. Profe. Ok, profe. Hay muchas dudas, pero ya llegamos, le aviso. Ya duérmete, Agustín. Continuamos la próxima clase, porque si no ahora va a terminar a las 12. Yo creo que Agustín no paga, profe. Sí paga, Agustín. Bueno, yo tengo una pregunta rápido. Sí. Cuando embraga y desembraga los discos, ¿quién lo hace? ¿Un solenoide? ¿Presión de aceite? Ya sea en embrague seco húmedo, sí es presión de aceite y es por medio de la electrónica también. Un solenoide obviamente te actúa por medio de una señal de la computadora, te maneja una presión de aceite y te mueve un émbolo, y ya sea que te mueva una horquilla convencional para aplicar o desaplicar el embrague, o te manda una presión de aceite para aplicar el embrague húmedo. Porque he tenido casos de transmisiones que cuando vas manejando siente que suelta la velocidad y la vuelve a enganchar. Pero ¿de qué tipo de transmisión? Porque si es automática completamente, es otra causa. Sí, son automáticas, pero a lo que voy es que si esta podría hacer lo mismo. Ok, mira, más adelante vamos a ver a lo mejor fallas un poquito más comunes, pero básicamente vamos a suponer y usar la lógica que se te daña el solenoide que te aplica el embrague primario. Lógicamente vas a perder 3 velocidades. En este caso sería la primera, la tercera y la quinta. Entonces ese vehículo se te va a despegar en segunda y a lo mejor posiblemente te haga un cambio a cuarta. Ahí tú puedes determinar ya por el funcionamiento que tienes obviamente un problema en un embrague. Puedes tener problemas en un embrague o en el solenoide o la mecatrónica, pero ya te guía ese ramo. O por otro lado, dices, este vehículo sí se despega en primera, pero a lo mejor ya la tercera la está patinando. Pues tienes problemas en el embrague secundario. ¿Sí me explico? Okay. Es importante analizar cómo funciona para que puedas determinar por dónde va el problema. Y aparte nos daría un código, ¿no? Cuando empiece a fallar, eso sería... Sí, por lo regular sí te llega a dar códigos. Estas transmisiones son muy delicadas y me ha tocado mucho que cuando presentan un código definitivamente se bloquean. Hay vehículos como por ejemplo la PowerShift, que es de Ford, que el carro de hecho ni te arranca. O si te logra arrancar, no te libera incluso la palanca, se te queda en parking, no te la libera y no te la libera, porque hay un error. O si te la llega a liberar y pones drive o pones reversa, en automático te aparece un mensaje en el tablero que te dice, detiene el vehículo, pon la posición, la palanca en parking y acude a tu mecánico, vamos a llamarlo así. Entonces, son muy delicadas, son buenas, pero sí son delicadas. Ok, pues como dice Agustín, hay muchas dudas. Qué bueno, qué bueno. Eso quiere decir que entonces, fue bueno que tomáramos este curso, que hiciéramos este curso, porque entonces quiere decir que no todos lo saben. Ok, así que... Profe, una última pregunta. Dígame. El Focus, el Ford Focus 2011 es lo que más o menos estamos viendo, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, muy similar. Ok. Sí, la Focus tiene una transmisión que se llama PowerShift. Por lo regular, esas sacaron embragues secos. Ok. Sí. Muy bien. Pues como dice el ingeniero, pues vamos a continuar nosotros para el día, pues de hoy, miércoles, el viernes. Nos vemos aquí el día viernes y continuamos precisamente con este tema porque, repito, el objetivo de estas 8 sesiones es que vayamos viendo más o menos las diferencias que hay en las diferentes transmisiones. Sí, efectivamente vamos a ver cómo funciona la CVT y cómo funciona obviamente la transmisión convencional y cómo funciona esto del convertidor de par torsión que también mencionamos. Pero lamentablemente no podemos chiflar y tragar pinole. Es decir, no se puede explicar todo al mismo tiempo. Hay que llevar un orden. Y el orden es explicar los tipos, explicar el funcionamiento
Y después, como ya lo dije, en este caso podríamos después poder, lo vemos, Hugo, ya lo tengo de antemano. Podemos ver nosotros ya alguna especialización sobre alguna caja de cuáles son las fallas, qué es lo que hay que revisar, cuál es el mantenimiento, en fin, ya meternos mucho más a fondo con los códigos de falla, e incluso lo que tiene que ver con la programación. Sí, hay mucho, señores, hay mucho, eso es definitivo. Y como dice Agustín, pues en una hora no nos va a alcanzar. Así que aguanten las ganas y nos vemos el día viernes. Profesor, yo veo que hay temas para unos 4 o 5 módulos por delante, porque hay muchísimas cosas que aprender y prácticamente nos quedamos con la pica. Sí, de hecho, eso sí es cierto. Pero 5 por transmisión. Así es, así es. Así es. Yo creo que estamos muy entrados todos en esto. Pues qué bueno, qué bueno. Me da gusto entonces, a ver. Descubrimos la caja de Pandora. Ándale, ándale. Pero bueno, pues vámonos, señores, por hoy. Cuídense mucho. Le recomiendo los cursos de electrónica porque los vamos a ocupar. Gracias, profe. Bueno, hay que bautizarlo. Cursos de electrónica. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Gracias, gracias. Bendiciones. Igual, gracias, profe. Isaí, antes de que cortes. Isaí, no, por hoy no pudimos conquistar el mundo. ¿Cuándo va? Para el viernes, ¿no? Exacto. Diles aquí a los nuevos. Pues por hoy no pudimos conquistar el mundo, pero para la siguiente clase vamos a intentarlo. Y las que vienen todavía. Vámonos, pues. Cuídense, un abrazo. Buenas noches, profe. Buenas noches. Marvin, hoy estuviste bien callado, Marvin.